Con Diana, por estar dispuestos a cubrir durante el tiempo que la hermana Kathy va a estar ausente. Decía Bea, qué curioso, ¿no? Porque cuando tengo que practicar me salen todas las notas bien, pero cuando me pongo en el piano y todo el mundo está pendiente, todo me sale mal. No es lo mismo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero gracias Bea, gracias Diana también por vuestro servicio. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3, vamos a mirar versículos 8 y 9 hoy. No tengáis apuro porque vamos demasiado lento, a veces es necesario, y os voy a decir por qué. Muchas veces cuando hablo con hermanos, y parece que hablamos en abstracto, hablamos de palabras bíblicas, santidad, consagración, humildad y cosas así. Y cuando decimos, bueno, ¿qué significa esto? No sé si es por timidez o porque no sabemos contestar, pero muchas veces me encuentro con un silencio abrumador. Entonces, a la hora para poder remediar esto, para poder entrar en la palabra con discernimiento, tenemos que entender los términos que se usan. Y hoy vamos a hablar de actitudes que aflojan tensiones. Si miráis ahí en vuestras Biblias, tenemos capítulo 3, versículos 8 y 9. Pablo llega ya a una conclusión, como a un resumen, enfatizando los puntos que ha estado tratando, pero aquí de una forma resumida. Dice, finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Oremos. Padre, hoy nos reunimos alrededor de este texto, de tu palabra, porque queremos escucharte a ti. Queremos escucharte porque queremos conocerte más. Queremos conocerte mejor. Queremos ser más como tú. Queremos ser conformados a tu imagen. Por tanto, te rogamos que bendigas nuestros esfuerzos y glorifiques tu nombre. Y edifiques, Señor, por supuesto, a la iglesia. Ayúdanos en este tiempo que vamos a pasar alrededor de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace unos meses atrás, hablando con una señora, hablando del papel que Dios ha dado al hombre, al esposo y a la esposa, me decía, mi esposo no es muy comunicativo, no es una persona fácil de tratar, es una persona que se encierra en sí mismo, a veces es muy terco. Dice, yo intento someterme, pero se me hace difícil. Digo, ¿y cómo lo haces? Dice, pues a veces pierdo los estribos y me pongo a dar gritos. De esa manera intento corregir el problema, la fricción. Y claro, en lo que hemos estado estudiando últimamente nos ayuda a entender de que no es ese lubricante espiritual que Dios quiere. Os puede sorprender que haya puesto aquí un bote de spray. ¿Sabéis lo que es esto, no? WD-40. Lo arregla todo, menos el matrimonio. En mi casa tengo un toldo que cubre la ventana enfrente del salón y tiene unos brazos ahí con unas bisagras, y cuando se secan las bisagras y sopla el viento, pues el toldo sube y baja, y hay un chirrido tremendo que a mí no me molesta personalmente, pero si tienes a alguien como mi esposa, que el mínimo ruido constante, hay alguna persona aquí, así, les vuelve frenéticos, pues ese ruidito, que muchas veces cuando suena, apenas el otro día había un ruidito en el baño de atrás del todo, que apenas se notaba y tenía ya el ojo haciendo así. Y decía a mí, no puedes hacer algo al respecto.
tranquila, Gary, voy a ver si puedo hacerlo. Pero con el todo, cada vez que suena ese chirrío, me dice, Sammy, por favor, ya no puedo más. Puedes hacer algo al respecto. Y yo voy con mi botecito de spray, escucho, y ya no hace más. Me mira como un héroe. Yo sigo con mis asuntos, o sea, tanto con el ruido como si no, yo tengo la capacidad de apagarme, ¿no? Pero a veces, hermanos, en el matrimonio se producen esos chirríos, sonidos o actitudes que nos hacen encoger, ¿no? Y de esto nos ha estado hablando el apóstol Pedro. Precisamente en la sociedad puedes encontrarte con autoridades que son muy irresponsables y dice el Señor, tenemos que someternos a las autoridades superiores. Puedes estar trabajando en un sitio donde tienes un jefe que es también bastante chirrioso y dices, ¿cómo manejo yo esta situación? Te puedes encontrar en un hogar donde tanto el esposo como la esposa hacen a veces ruiditos, tienen reacciones que nos ponen los pelos de punta y queremos acallar eso. ¿Cómo lo hacemos? Yo te recomiendo que cojas el spray espiritual del apóstol Pedro que vamos a ver hoy y de repente todo cambia. Hablando de esto, hace unas semanas atrás, el hermano Timoteo dice, Sammy, ¿tú crees que podemos poner un poquito de ese spray en el café? Quizá eso solucione el chirrío que hay en la iglesia a veces. No, esto solamente soluciona los problemas de todo. Los problemas del hierro fricciona contra el hierro. ¿Cómo vamos a hacer para cuando, por ejemplo, vivamos en diferentes lugares? Recuerda que el apóstol Pedro nos habla al principio de que estos cristianos estaban en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, y en esos lugares se podían producir esos chirríos sociales, ¿no? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, cuando tenemos que someternos a autoridades, incluso a los que pudieran ser paganos, y se producen chirríos? O como sirvientes, teniendo que servir a personas que son irracionales. O a esas esposas que tienen que someterse a maridos, como dice Pedro, incluso a los que se resisten en creer la palabra. O a maridos que deben de someterse y ser humildes en su papel delante de Dios, pero sin embargo, a veces también tienen ese chirrío. ¿Os suena algo a eso? ¿Qué debemos hacer en todos estos casos? Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos. ¿Qué más? Amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal. Entonces vemos aquí todo ese spray espiritual que puede ayudarnos, hermanos, a remover las fricciones, o por lo menos hacer la situación más manejable. ¿Cómo vamos a vivir en sabiduría? ¿Cómo vamos a tratar a las personas cuando estas son a veces poco amables? Podemos hacer como aquella señora, gritar, compartir mis 4 verdades de una forma poco adecuada, o podemos hacer como nos dice el inspirado apóstol, de coger ese lubricante espiritual, hermano, para aliviar las tensiones. Entonces aquí todo el tema que nos está tratando el apóstol Pablo, que nos está trayendo, tiene que ver con nuestra identidad con Cristo. Amén. Si somos hijos de Dios, todo el capítulo 1 trataba sobre eso, nuestra identidad con Cristo, estamos en Él, y ya que estamos en Él, en un mundo pagano, pues tenemos que responder como Él lo haría, dándonos Él el ejemplo.
Y luego entra en todo el temario ese de esposos, esposas, siervos, etcétera, etcétera. Todo un área donde puede haber chirrío. En una sociedad, donde quiera que estemos, en diferentes circunstancias, no importa cuáles son, el apóstol Pedro nos dice, saca tu lubricante espiritual y aplícalo. Puede que no solucione el problema, pero te aseguro que va a aliviar el problema y va a hacer que Dios sonría. Porque como dice ahí, esto es agradable delante de grande estima, versículo 4, en eso nos quedamos la última vez, es de grande estima delante de Dios. Hablando de las mujeres, ¿qué tipo de spray tenéis que tener con aquellos maridos que incluso se resisten a la palabra? Un spray casta y respetuosa, afable y apacible, ahí tenéis el spray. En vez de responder como el mundo, y en vez de identificarnos cómo lo haría el mundo, dice el Señor, no, tú tienes un spray que yo te he dado. ¿Veis la analogía? Fricciones se van a producir, son inevitables. De hecho, el Señor dijo a sus discípulos, en el mundo encontraréis aflicción. Hermano Luciano, ¿cuántos años lleváis ya de matrimonio? Te pregunto porque eres el mayor entre nosotros. Unos 50 años por lo menos, no sé cuántos años. Pero o mejor tendría que preguntar a Silvia. 54. 55. Seguro que en esos 55 años no ha habido fricción nunca. Pocas. Me quito el sombrero. Gracias al Señor. Pero, hermanas y hermanos, levanta tu mano si dices, en los años de matrimonio, en todos esos años de matrimonio, he encontrado muchos momentos de fricción. Los que no levantan la mano, luego tengo que hablar con ellos. Hermanos, ¿lo va a ver? Vivimos en un mundo caído, con personas caídas, que tienen una proclividad, una inclinación al pecado, al mal. El hecho de que seamos salvos no significa que ya no tengamos problemas con el pecado. El pecado, la vieja naturaleza sigue ahí. Y todo el texto que hemos visto, capítulo 1, capítulo 2, y ahora entrando en el capítulo 3, es Pedro diciendo, mira, viviendo en estas circunstancias tan adversas, aseguraos de que os identificáis con Cristo en la manera de responder. Que lo que hagáis pueda decir el Señor desde arriba, bien hecho. Es de grande estima, dice ahí en el versículo 4. Entonces, ¿cuál es el lubricante espiritual del que nos habla Pedro, que es tan eficaz? Vamos a tener que hacer mucha definición aquí, o sea que si no os gusta hacer etimología o estudio de las palabras, posiblemente te vas a aburrir. En 10 minutos te vas a apagar y diciendo, bueno, ya cierra en oración porque yo estoy listo ya para comerme el pan y el pollo y todo eso. Pero me he dado cuenta, hermano, de la falta que tenemos a la hora de definir palabras, o términos, o conceptos. Me he dado cuenta en las últimas semanas cuando he hecho preguntas sobre qué significa la humildad bíblica, o la santidad bíblica, o qué es la consagración, todos estos términos. Incluso cuando preguntas a una persona, ¿es malo el pecado? Sí, ¿qué es el pecado? Y no se sabe definir. Entonces, hablamos palabras, pero parece que hablamos en abstracto. Y por eso creo que a la hora de tocar este lubricante espiritual, creo que tenemos que definir bastante, entender. Y mira lo que dice el apóstol Pedro. Primero nos da varios verbos que tenemos que poner en práctica, que son ser compasivos, ser comprensivos, ser cariñosos, ser humildes y ser pacientes. Y luego nos habla de algo positivo que podemos hacer o negativo. Lo positivo, compasivos, amor fraternal, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, es decir, bendiciendo, incluso cuando no maldice. Y lo negativo, no devolviendo mal por mal, y luego maldición, o sea, cuando nos hablan mal, malas palabras o acusaciones que son gratuitas, sin ningún fundamento, no devuelvas lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a hacer esto durante todo el culto ahí.
Quizá dentro de unos meses dirán, ¿te acuerdas tú del mensaje que predicó el pastor? No sé, no me acuerdo de nada de lo que dijo, pero me acuerdo del botecito de Sprite. Las ilustraciones a veces se quedan más grabadas. Mira lo que dice el apóstol Pedro que tenemos que hacer. Primero dice, sed todos de un mismo sentir. ¿De qué está hablando Pablo, Pedro? Lo que está diciendo ahí, ser armoniosos, ser afines. Significa que todos debemos estar en una sola mente. Viene de la palabra homofrón, una misma opinión. Y curiosamente, esta palabra solamente aparece una vez en el Nuevo Testamento. Y tiene que ver con tener mentes y corazones afinados. Esto no significa simplemente estar de acuerdo en todo lo que pensamos. Mi esposa y yo pensamos muy diferente. Y yo lo celebro. ¿Sabes por qué? Porque ella me complementa, me ayuda a mí a completar mis ideas. No significa que tenemos que pensar exactamente igual, pero sí que tenemos que tener una afinidad. Tenemos que tener un punto de referencia para que esa unidad se convierta en una realidad. Entonces no significa simplemente estar de acuerdo en todo lo que pensamos, significa que todos debemos tener la mente puesta, escucha por favor, en la persona correcta y en su voluntad. ¿Y quién sería este? Porque el ejemplo nos lo va a dar luego más adelante en el capítulo 3. Así como Cristo nos dejó el ejemplo. Entonces todo lo que hemos estado viendo sobre esposos, gobierno, etc. Todo dice, mira, el ejemplo supremo. Cristo no te va a pedir algo que Él no haya hecho ya. Él es el líder, siervo, Él nos da el ejemplo. ¿Cómo respondió el Señor Jesucristo a las aflicciones? Cogió su lubricante espiritual y en algún momento ni siquiera aplicó un lubricante espiritual, sino se quedó callado. Ejemplo, homofrón, la misma opinión, ser afines. Entonces, nuestra mente debe estar puesta, escucha, en la persona correcta, y ese es el Señor Jesucristo, y en su voluntad. De ahí la importancia, hermanos, que tiene el estudiar la palabra, el renovar nuestra forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tener al Señor como ejemplo, el de tener la misma actitud que Cristo tuvo, de ser obedientes, así como Jesucristo fue obediente a su Padre, es de buscar servir y actuar como Él actuó. Entonces, el mismo sentir no es la forma del pastor o del fulanito menganito, es en qué manera tengo que tener yo. ¿Cómo vamos a encontrar unidad aquí, siendo todos tan distintos? Hermano, imagínate una iglesia como esta. El hermano Mora se quedó fascinado. Cuando tú vas a una ciudad como San Luis Potosí de México, encuentras muchos mexicanos y poco más. Si es una ciudad muy internacional puede que vea más nacionalidades, pero cuando ve aquí dice, pues, hermano, ¿cuántas nacionalidades hay? Digo, pues no sé, la última vez que conté fueron 22 o 24, ya he perdido la cuenta. Y digo, ¿sabes lo que eso significa, hermano? Ya lo he dicho muchas veces, es una pesadilla. O puede ser una bendición. ¿Cómo se unen tantas mentes para funcionar juntos? Para ser una iglesia. El lubricante espiritual. Cuando hay aflicción entre nosotros, tenemos que decir, un momentito, no es tu manera ni la mía, es como lo hizo Cristo. Entonces, en vez de estar chocando en opiniones y en tenemos que decir, Señor, vamos a ponernos a la par mirando a ti como el ejemplo supremo. Entonces, una iglesia tan diversa como la nuestra, hermanos, ¿cómo se puede pastorear? Primero, escucha, celebra la diferencia. ¿Habéis entendido eso? Si eres
de un país y tienes unas costumbres, amén, yo quiero aprender de esas costumbres. Si eres de otro país, aprendamos de esas costumbres, las buenas, claramente, lo malo tenemos que desecharlo. Eso nos enriquece. La internacionalidad que hay en esta iglesia nos puede beneficiar muchísimo. Y no va a ser, estamos en España, hacemos como se hace en España, como los españoles. Eso sería un suicidio. Sin embargo, yo he escuchado misioneros americanos que han dicho eso. Traen los métodos de Estados Unidos, lo quieren implementar en otro país, ¿verdad? Todo el mundo tiene que pensar igual. No entiendo. Aquí no se trata. Celebremos nuestras diferencias, respetemos nuestras diferencias, ¿sí? Amén. Amén. Pero siempre mirando al Señor Jesucristo como el ejemplo. Y eso es lo que nos va a mantener unidos, una misma, ser afines. ¿Qué es lo que nos hace afines? En la persona del Señor Jesucristo y sus enseñanzas. Entonces, estar homofrón sería como estar en armonía. Vamos a poner un ejemplo, creo que lo he puesto anteriormente. Sí. ¿Quién ha ido aquí alguna vez a un concierto? Concierto de música. Donde tienes a un director de música y luego tienes quizá 10, 20, 50, 200 músicos. Es impresionante, ¿no? Los primeros 5 minutos llegas allí y antes de empezar están afinando sus instrumentos. ¿Y qué suena antes de empezar el concierto? Cacofonía, no armonía. ¿Por qué? Lo que está pidiendo el director, mira, al entonar, calentar vuestros instrumentos y se oye. Cada uno está, pero luego viene el director y dice, bueno, ya es hora de aplicar digamos, el lubricante espiritual, y hace así. Y de repente todo en silencio. Hay una partitura que tienen que seguir. Y hay un director que tienen que observar. Ese es nuestro ejemplo. La palabra de Dios y el Señor Jesucristo es nuestro director. Y teniendo tantos instrumentos distintos, violines, arpas, yo qué sé, trompetas, todos esos instrumentos, siendo todos tan particulares, cuando todos prestan atención al director, hermanos, ¿qué hay? Armonía. Y cuando están en prácticas, por ejemplo, y un músico se sale de la partitura, ¿qué hace el director? Presta atención. ¿Te has despistado aquí? Sí. Aquí siempre están metiendo la pata en este lugar. Presta atención, fíjate en mí y presta atención a la partitura. Corrigen esa área y con el tiempo, hermanos, perfeccionen la armonía, de manera que cuando suena esa pieza, cuando tenemos ese concierto, nos quedamos todos alucinando al ver cómo tantas personas de tantas partes distintas, con tantos instrumentos distintos, mantienen una armonía. ¿Todo para qué? Escucha, para la gloria de Dios. Eso es lo bonito. Que la idea aquí no es hacer lo que uno quiere o lo que otro quiere, es decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Os acordáis que el hermano Eddie vino hace un mes y pico atrás? El hermano Eddie y yo somos como la noche y el día, totalmente distintos. Distintos en nacionalidad, en crianza, en edad también. Y cuando decidimos, oramos y decidimos trabajar juntos, nos dimos cuenta de que iba a haber fricción. Y durante varios años trabajamos juntos y trabajamos en una armonía que era, en mi opinión, excepcional. De hecho, venían pastores de otros lugares y decían, ¿pero quién es el pastor? Y digo, bueno, el pastor aquí es el Señor, lo que buscamos los dos es hacer la voluntad del Señor, por lo tanto lo hablamos todo, lo oramos todo y buscamos la mejor opción para cada situación. A veces es la suya, a veces es la mía, lo consensuamos, pero lo oramos todo, lo ponemos todo delante del Señor. Y por el hecho de que había un corazón igual, que era el de glorificar al Señor, eso nos permitió trabajar durante más de 12 años juntos. ¿Dónde se solucionaban todos los conflictos? Una vez a la semana nos veíamos aquí, el martes. A las 12 de la mañana nos veíamos aquí, hablábamos de todo lo que había en nuestra mente, todo lo que habíamos pensado, los planes, etcétera, etcétera.
Luego nos poníamos a orar y luego dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer lo mejor para la iglesia? A veces él daba una idea que tenía más peso que la mía, a veces la mía, y lo que hacíamos en todo esto era, ¿qué es lo que va a glorificar más a Dios? Y enseguida encontrábamos la respuesta. ¿Habían problemas? ¿Habían desacuerdos? Por supuesto que sí. Pero lo que hacíamos en cada situación era coger el lubricante espiritual y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, ser todos del mismo sentir. No va a ser Eddie, no va a ser Sammy, va a ser lo que Dios quiera. Por lo tanto, nuestra responsabilidad a la hora de ir a la palabra de Dios era mucho mayor. Esta palabra homofrón, que debe ser de un mismo sentir, es una palabra compuesta. Une la palabra igual o similar con la palabra mente o pensamiento o comprensión. Simplemente significa armonizar con los pensamientos de Cristo. Cómo esta forma de actuar, esta forma de pensar armoniza con lo que Cristo dice. Describe una unidad que debe existir entre los creyentes porque compartimos las mismas creencias dadas por Dios y al Señor Jesucristo como Maestro. Esta es una armonía que puede existir de forma natural cuando los verdaderos cristianos comparten la misma identidad en Cristo, como Pedro ya ha señalado en el capítulo 1 y 2. Y es curioso porque finalmente, o ser de un mismo sentir, lo vemos en otros pasajes. Por ejemplo, en Filipenses 2, 1 al 9, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Escucha. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿cómo se tiene el mismo sentir? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Curioso, ¿no? Esto es impensable. El creador del universo, poniéndose a nuestro nivel para servirnos a nosotros. Ellos hechos semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Por qué? ¿Porque era débil? No, era porque era fuerte. Él canalizó todo eso para traer bendición, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¡Wow! Un mismo sentir, un mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. ¿Cómo se hace eso? Cristo es nuestra referencia. En Efesios 4, vamos a ver que también habla Pablo de esta unidad que debe de existir dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Él habla de un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un llamamiento, un solo Señor, una misma fe, un bautismo, un solo Dios y Padre. Mira lo que dice en Efesios 4:16, siguiendo la verdad en amor, que estamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo. Mira la palabra que viene ahí, bien concertado, la misma palabra que hemos utilizado para describir un concierto de música. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Y qué hacen esas coyunturas? ¿Qué hace un músico, que es un violinista, con otro músico que tiene un tambor? Son completamente distintos. Uno es de cuerdas y el otro es de percusión. Y encima tenemos ahí un trompetista, un pianista.
Totalmente distintos, pero en perfecta armonía. ¿Por qué? Y luego dice que se ayudan mutuamente. A ver, sería lo mismo, escucha por favor, porque aquí vamos a empezar a entrar en detalle. ¿Sería lo mismo que una iglesia fuera llevada por una persona que por todo el cuerpo? ¿Sería lo mismo? A veces podemos ver defectos en la iglesia, ¿no? Es que le falta esto, le falta lo otro. Y claro, lo típico es ir al pastor para que lo supla. Pero que el pastor no lo puede hacer todo. No es llamado a hacerlo todo. El Señor ha llamado al pastor para poder también servir de cierta manera de concertista, ¿no? Pero teniendo siempre la palabra por delante. ¿Cómo podemos funcionar con una iglesia de una manera perfecta? Todas las piezas uniéndose para funcionar juntos. De manera que ninguna se queda atrás, sino que todas se ayudan mutuamente. Y dice que Cristo es el ejemplo. Hay el mismo sentir que hubo en Cristo. No, Él buscó lo suyo nada más. Dijo, no. Lo que busco es el beneficio de la humanidad, de aquellos que van a poner su confianza en mí. Y por lo tanto estoy dispuesto a sacrificarme. Este es el sentir de Cristo. Esto es, hermanos, ser cristiano. No es venir a un edificio, sentarse repetidamente, año tras año, sin realmente involucrarse. El apóstol Pedro no nos llama a ser calvinistas o arminianistas o luteranos o de ninguna de esas denominaciones. Nos llama a ser como Cristo. Miren conmigo el capítulo, Filipenses capítulo 2, 19 al 21 otra vez. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 21. 2:19 dice, espero en el Señor Jesucristo enviaros pronto a Timoteo. Aquí tenía Timoteo especial. Para que yo también esté en buen ánimo al saber de vuestro estado. Pedro, el apóstol Pablo, tiene un problema. Necesita ver cómo la iglesia de Filipos iba funcionando, en qué estado estaba. Necesitaba un ayudante. Y a la hora de llamar a varios, el apóstol Pablo encuentra de que cada uno ya tenía sus planes preparados. Y no eran flexibles, no tenían disposición de cambiar sus planes. Además, esto suponía hacer un viaje muy largo, muy incómodo. Pero dice, en Timoteo parece que he encontrado una actitud distinta. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo a saber de vuestro estado. Y nota el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Y el versículo 21 es brutal, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Imagínate otra vez la ilustración de esa orquesta. Cada uno decide traer su propia partitura, porque le gusta más que la que tiene el director. Y a la hora del director levantar la mano, cada uno se pone a tocar con su instrumento la partitura que ha traído por delante, a su manera. Uno la quiere tocar con el estilo pop, otro la quiere tocar con el estilo jazz, otro el estilo rock. En fin, ya sabéis los diferentes estilos de música, pero diferentes partituras. ¿Qué crees tú que haría el director? Si queréis una exhibición de vuestro estilo, este no es vuestro lugar. Quizá tengáis que alquilar otro lugar donde poder hacer lo tuyo. Pero si se trata del Señor Jesucristo, hermano, vamos a tener que ser sumisos y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y ahora, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? A esto está hablando, hermanos. Nos habla aquí en Efesios capítulo 4
de un factor muy importante que va a unir a la iglesia. Dos factores. Mira lo que dice, y precisamente lo he explicado mucho con esta ilustración que tenemos aquí con las columnas. En Efesios 4, 11 al 13 dice, y él mismo, hablando del Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos aquí? Levantas tu mano si estás aquí y te identificas con un santo. ¿Eres santo? Levanta tu mano. Si no eres santo, podemos arreglarlo enseguida, recibiendo a Cristo como Salvador. Cuando está hablando de a los santos, está hablando de aquellos que han sido santificados con la sangre de Cristo, que han sido redimidos, que son salvos. A esto dice, los ha perfeccionado los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, y esos santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad. Toma nota, el primer componente unificador, la fe. No está hablando de tener más creencia o más fe, está hablando de la doctrina, de la enseñanza bíblica, el conjunto de verdades que componen el cristianismo. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Eso es lo que Dios quiere de cada uno. A la medida, toma nota, quién es el ejemplo, a la medida, ¿cuál es la altura que Dios quiere que alcancemos? La estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños, toma nota, fluctuantes. ¿Qué hace un niño cuando es niño? Quiero, ahora no quiero. Venga, hijo, vamos, mamá ha hecho espagueti. Vamos a comer. Es que no me gusta el espagueti. ¿Qué quieres entonces? Yo quiero pollo. O patatas fritas. Vale, y Pepito, ¿tú qué quieres? A mí tampoco me gusta el espagueti, tampoco quiero patatas fritas. Quiero una hamburguesa. O chuches, quiero chuches. No sé por dónde pueden salir, pero te van a venir con lo primero que les sale el gusto, ¿no? Son fluctuantes. Y el día siguiente le vas a hacer comida y ya no le gusta lo que el día anterior le pusiste. Que era lo que él quería. Fluctúan, cambian constantemente. Lo que ayer le gustaba ya no le gusta. Así son los niños. ¿Por qué? Porque no tienen una base de conocimiento. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Ahora sopla por aquí, ahora sopla por allá. No. ¿Y quiénes son los que traen estos vientos de doctrina? Por estratagema de hombres, estrategia de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si no, esto es lo que debemos hacer, sino que siguiendo la verdad, ahí está el otro. La verdad en amor. Esos dos pilares que veis ahí representan las dos bases para que una iglesia se mantenga firme. La verdad, tendría que poner ahí dos placas, la verdad y el amor, con Cristo como el alfa y el omega. Pero ¿sabes quién es este ladrillito de aquí? Amén. Hermano Héctor. Amén. ¿Y sabe quién es este otro de aquí? Caleb. Y cada uno tiene una función de sostenerse los unos a los otros. Pero notar que hay una luz, no se ve muy bien la luz detrás, pero la luz de Cristo tiene que estar alumbrando a cada uno de esos ladrillos. Con el Espíritu Santo ahí iluminándolo todo. Esto, hermanos, es lo que deberíamos conseguir. Una iglesia unida, porque tiene una misma fe en el Señor Jesucristo y ese pegamento. Además, si tú edificas la iglesia solamente con el amor, te vas a tener un problema. El amor es el pegamento, pero necesitas algo para pegar. Los ladrillos, hermanos, digamos, la doctrina es, digamos, la verdad es lo que necesitamos, pero tiene que ser unido con el amor. Los dos ingredientes tienen que ser fundamentales ahí. Siguiendo la verdad, esa fe a la que se ha hecho referencia anteriormente, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es el director de la orquesta? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quién tiene la responsabilidad de ayudar a Jenny a crecer? Amén. Levanta tu mano si te sientes responsable de eso.
Deberíamos serlo todos. En la medida que el Señor nos ha dado. ¿Y qué tal en Johnny? ¿Quién tiene la responsabilidad de ayudar a Johnny a sacar el máximo potencial en su vida cristiana? Todo el cuerpo. ¿Y tú, Johnny, tienes responsabilidad con los demás? Pero muchas veces decimos, pastor, yo que no sé. Bueno, si no sabes, déjame que te enseñe para que sepas. Pero a veces, hermanos, mi madre tenía siempre la palabra correcta. Hijo, ve y hace, pero que no sé. Tony, enséñale. Y me enseñaba, ya la siguiente vez no tenía excusa. Ahora tenía que hacerlo. Y si volvía a decir, es que no sé, entonces puede que recibiese algún castigo, porque no era no sé, es que no quiero. Ella tenía una forma de sacar la verdad de nosotros. Y a veces, hermanos, tenemos que cambiar la actitud. Nuestra sumisión a Dios sirve de prevención para caer en pensamientos errados. Nuestra sumisión a Dios sirve de prevención para caer en pensamientos errados. No se trata de buscar la unidad por el bien de la unidad. Debemos buscar conocer mejor a Dios y su voluntad y estar dispuestos a seguir esa voluntad, cueste lo que cueste. Ahora, para terminar, porque el tiempo va volando, ¿cómo vamos a aplicar nosotros el lubricante espiritual a estas diferencias que tenemos aquí? ¿Cómo vamos a encontrar nosotros la unidad? Bueno, hay iglesias que intentan construir esa unidad en torno a la música. ¿Qué os parece eso? Que a mí me gusta este tipo de música, a mí me gusta este otro tipo de... Eso nos va a unir. El problema con la música es que cada uno tenemos un gusto, ¿verdad que sí? Otros buscan esa unidad, o lo intentan hacer alrededor solamente del amor. ¿Sabes lo que pasa? Que no hay estructura. El amor puede ir en diferentes direcciones. Hace falta una estructura, una base. ¿Os habéis dado cuenta de que en algunos lugares la gente va a la iglesia porque el pastor es de cierta nacionalidad? ¿O porque tiene cierto color de piel? ¿O porque se ha criado, tuvo un pasado parecido al nuestro? Estuve en una iglesia en Estados Unidos, se llamaba St. Matthew's Baptist Church. Y me dijo el pastor que me invitó, no de esa iglesia, otro pastor, me dijo, van a tener un avivamiento allí en la iglesia bautista de St. Matthew's. Yo pues me gustaría, ese día no tenía nada que hacer, quiero ir con mi familia. Era una iglesia mayormente de negros, personas de color de piel negra. Éramos los únicos blanquitos. ¿Sabe cómo me sentí yo? En casa. Pero ya veía las miradas. Digo, ¿cómo que aquí solamente hay personas de color? Y no hay de otras razas. Porque se identificaban mayormente con gente de su color de piel. Pero otros se identifican más con este estilo, con aquel estilo. Hermano, ¿cuál debe ser nuestra identidad? Una vez más, tenemos que buscar, es decir, vamos a buscar lo máximo, todo lo que podamos, buscar nuestra identidad en Cristo y en su verdad. Entonces, sin una doctrina bíblica sólida, que dé estructura y protección, las enseñanzas falsas proliferarán entre los cristianos y con el tiempo se producirán divisiones. La base, por lo tanto, de nuestra unidad debe ser la verdad y el amor. La verdad como estructura, el amor para pegarnos. ¿Por qué es el amor importante? Porque somos diferentes y vamos a tener que aplicar esto, ese lubricante espiritual. Pues no piensan como yo, me voy. Bueno, ¿por qué no mejor intentamos aplicar un poquito de lubricante espiritual para mantenernos unidos?
No es que yo soy distinto, yo tengo otra idea. Bueno, ¿por qué no buscamos mejor? ¿Por qué no lo hablamos y buscamos el modelo bíblico? Quizás esa sería la mejor manera, ¿no? Oigo de tantas divisiones en las iglesias hoy. ¿Sabe que oí de una iglesia que se dividió por causa de el color de las cortinas? ¿En serio? El pastor tuvo una genial idea, lo digo irónicamente, de poner en votación el color de la que iban a poner de cortinas. Media iglesia dijo que quería color amarillo, porque le gustaba el amarillo, porque era más brillante, era la luz del Señor, no sé qué. Otro quería azul, porque eso representa el cielo, no sé qué, no sé cuánto. Y a la hora de votar, hubo la mitad y mitad. Y al final hubo que tomar una decisión. Y el pastor tomó la decisión. Y la mitad que no estaba de acuerdo con esa decisión se marchó. Por el color de las cortinas. Y el pastor, eso es absurdo. Absurdo, sí. Pero hasta eso puede llegar. Color de las paredes. Mira, a mí cuando dijeron que querían, habían varios hermanos que querían pintar las paredes de color gris, digo, aquí mi gris no me gusta. Y encima 2 tonos de gris, ¿no? Me gustan color más bien terracota, no sé, color más vivo. Pero a la hora de la verdad dije, mira, pintadlo como queráis, mientras que no sea abstracto. Mientras que no pongáis graffiti por las paredes. ¿Por qué? Porque para mí eso no es importante. Es bonito, es importante tener, también tuvimos otro hermano, Johannes, hablar con él a la hora de escoger color de sillas, ¿no? Porque, claro, tenemos ahí diferentes opiniones y es que nuestra opinión es como la que más vale. Al final me dijo, ¿cuál quieres tú? Digo, mira, la que vosotros escogáis. Me da lo mismo. Mientras que no sean rosa, vamos bien. ¿Entendéis por dónde voy? Hermanos, tomemos las cosas de forma madura, de forma seria. Y si tenemos que ceder, pues, igual que en el matrimonio, igual que en cualquier otra relación, apliquemos esos ingredientes tan maravillosos que Pedro menciona. ¿Os acordáis? Tengo aquí, veamos otra vez capítulo 3, versículos 1, versículos 8 al 9. Un mismo sentir, es decir, afines, pero esa afinidad la encontramos en Cristo. ¿Y qué pasa con compasivo, que tiene que ver más con empatía? Ponernos en el lugar de las personas, sentir cómo ellos sienten. De eso está hablando esta palabra, compasivos. Tiene que ver con símpates, o sea, más bien con empatía, amándoos fraternalmente. Filadelfos es la palabra que se utiliza ahí. Misericordiosos. Esta palabra en griego es muy difícil de pronunciar, es eusphraglasnos, algo así. Amigables, filoprón. Pues mira, es que me ha hecho tal, pues yo lo voy a hacer tal, no devolviendo mal por mal. Es decir, ni insulto por insulto. Maldición por maldición, no calumnia nada, reproche tampoco. Y si tienes que hablar de mí a alguien, habla conmigo primero. Alguien me dijo el otro día, estaban hablando mal de mí. Y dije, bueno, la próxima vez diles que hablen conmigo para que les den más opciones. Porque si han encontrado un fallo, yo le voy a poder decir 5 o 6 más. ¿Vais a encontrar fallos en los hermanos, en mí? Por supuesto que sí. ¿Qué hacemos en esa situación? Tiene así la aflicción, ¿no? Aplícale un poquito de lubricante espiritual. Empezamos hoy con el mismo sentir, afinidad. Pero recuerda que no es la afinidad con la que el pastor quiere, espero que el pastor tenga una afinidad con Cristo y que te esté trayendo la palabra. Y luego todos juntos, uniéndonos ahí para decir, ¿cómo puedo ayudar a Bea, a Iván, a Caleb, Eileen, Johannes? En fin, todos esos hermanos, Luke, claro, Luke, él necesita mucha ayuda.
¿Cómo vamos a hacerlo? Tener el mismo sentir, como también en Cristo, el cual no estimó el ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto empieza con el decir, voy a morir a mí mismo. Voy a dejar que Cristo sea la luz. Amén. Cuando una iglesia aprende esto y madura de esta manera, es una iglesia que tiene fuerza. Los números, claro que nos impresionan, pero lo que realmente a mí me impresiona es cuando la iglesia funciona en armonía. Nadie buscando gloria propia y todos diciendo, ¿cómo puedo yo mejorar la maquinaria? ¿Cómo puedo yo hacer para que esta orquesta suene mejor? Vamos a ponernos de pie y tengamos una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, con esta introducción del versículo 8 y 9, podemos ya ver la importancia que tiene de que vengamos ante ti con humildad, sumisos. Como decía la canción anterior, yo me rindo A ti. a ti. Padre, todavía hay mucho Sami en Sami. Y te pido, Señor, que me ayudes para ser transformado cada vez más a la imagen de Cristo. Todavía hay mucho de nosotros aquí, en nosotros. Y te pido, Señor, que nos vayas transformando para que haya más de Cristo. Y cuando el mundo nos pueda oír, puedan ver una actuación, un tipo de comportamiento como respaldo. Ayúdanos a definir los conceptos y ayúdanos a adaptarnos a ellos. Obra esta tarde, Señor. Transfórmanos. Cámbianos, Señor. Ayúdanos a ser más como Cristo. Empieza conmigo. Y sigue así. No solamente con los hermanos y hermanas que hay aquí hoy, sino con todo el cuerpo universal en el mundo. Que cuando el mundo nos pueda ver, puedan decir, mira, allí hay uno que es como Cristo. Piensa como Él, habla como Él, actúa como Él, reacciona como Él. Mira, ese aplica ese lubricante espiritual ante todas las fricciones que se le presentan. Señor, ayúdanos a ser así, como Cristo. Todo lo pido en Cristo Jesús. Amén.